Amén, puede ocupar su lugar. Mire, la predicación de hoy lleva por título, tienes que morir ahora. Ay, la predicación lleva por título, tienes que morir ahora. Ay, dice el hermano, ay, ¿a poco? O sea, ¿qué vine? Va a decir, ¿verdad? Pero no se me espante, así es el título, no es que ya quiera que usted se vaya al panteón, ¿no? Todos vamos para allá, pero nadie lleva prisa, dicen por ahí. Pero la predicación de hoy lleva por título, tienes que morir ahora. Y generalmente cuando se habla acerca de la muerte, acerca de morir, eso como que genera un poco de incomodidad para cualquiera, ¿no? Porque si a alguno de ustedes hoy le dijera, ¿sabes qué? Hoy es tu último día y hoy cuelgas tus tenis, pues yo creo que cualquiera se pondría a llorar y diría, no, ¿y ahora qué voy a hacer si ya tengo mis horas contadas? Y generalmente la muerte trae mucha aflicción a la vida de las personas, a la vida de los seres humanos. Pero tenemos que ser bien conscientes y bien centrados acerca de que la muerte es un proceso supernatural, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, incluso eso nos lo enseñaron en la escuela, y eso es algo normal, pero nunca vamos a estar completamente preparados o capacitados para este tipo de cuestiones. Pero ¿por qué la predicación de hoy lleva por título, tienes que morir ahora? Para esto quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, donde nos habla precisamente de estos aspectos. Hoy vamos a estar viendo algunos textos para comprender, para entender realmente más acerca de esto. Vamos a usar como base algunos versículos, pero nos vamos a centrar en otro libro, en una de las cartas del apóstol Pablo. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Bueno, vemos en el Génesis, que es el libro de los comienzos, el libro del principio de todo, que Dios crea al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y cuando Dios nos crea conforme a su imagen, conforme a su semejanza, nos hace con varios atributos semejantes a Él. Por ejemplo, una persona pensante, una persona que decide, una persona que tiene emociones, que tiene voluntad también, ¿no? E incluso Dios empieza a impartir algunos de sus atributos, como por ejemplo la santidad, porque antes de que Adán pecara eran santos, no había corrupción en ellos, ¿sí o no? Pero dice la palabra de Dios que cuando en algún momento el hombre peca, el hombre se equivoca, entra algo que hoy conocemos como la muerte, ¿sale? ¿Por qué? Porque antes de que Adán y Eva pecaran, no había muerte. Ya existía, quiero yo pensar, y creo que sí, el ángel de la muerte, pero no estaba activo en ese momento. El ángel se hace activo en el momento en el que el hombre y la mujer se equivocan y toman una decisión incorrecta, y la muerte empieza a activarse en la vida de los seres humanos. Y en ese momento la vida de usted y la mía tiene una fecha de creación, pero también tiene una fecha de caducidad, como dicen por ahí. Y si usted ha visto los productos, por muy buenos que sean, por ejemplo, cuando usted se compra un auto, lo saca muy nuevo y así, pero una vez que sale de la agencia se devalúa, ¿no? Y con el uso se va haciendo viejo y empieza a valer menos hasta que se acaba la vida, en este caso del motor, ¿no? Hoy en día todo tiene caducidad. Nuestro cuerpo también tiene una fecha de caducidad que no la traemos aquí tal cual, porque si supiéramos qué día vamos a morir, pues haríamos lo que quisiéramos y unos días antes de morir ya veníamos y nos arrepentimos, ¿ya? Pero no tenemos esa oportunidad, no tenemos ese aspecto, por decirlo así. Pero vemos que cuando Dios nota que el hombre se equivoca, hay una separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es completamente santo. Y Dios habitaba con ellos porque en ese momento no había pecado, no había corrupción en el ser humano. Pero cuando peca Dios tiene que retirarse porque Él es completamente santo. Pero no significa que Dios los haya abandonado, sino que Dios se retira un poco, pero no significa que los haya dejado por completo, sino que Dios siempre estuvo al pendiente de sus necesidades. Dios siempre estuvo cuidando la vida de Adán y Eva, es decir, que no los abandona, pero sí hay una separación. ¿Sale? Entonces, ahora quiero que me acompañen a Efesios 4:22, que dice:
Dice el texto que veíamos ahorita antes de leer ese, que por cuanto todos pecamos, porque por un hombre entró la muerte y la muerte el pecado, ahora todos somos herederos precisamente a eso. Y cuando usted nace, usted trae eso ya implantado en su ADN. Usted es como un hijo de Adán, literalmente, ¿no? Porque de ahí venimos absolutamente todos. Pero vemos en esta parte de la Escritura que dice la Escritura que ahora, como todos somos hijos de Adán, heredamos precisamente ese tipo de cuestiones. Usted como padre y como madre, a usted le han heredado un terreno, alguna propiedad y cosas así, ¿no? En la cuestión del ADN también la ciencia lo afirma y lo corrobora, que muchas cosas en el ADN se transmiten a las generaciones que vienen adelante. Es decir, que Adán nos ha heredado precisamente esa corrupción que en algún momento hubo en él. Esa es la misma corrupción que nosotros como seres humanos heredamos. Cuando usted nace, ya lo trae puesto. Y lo hemos visto con los niños. A los niños uno los tiene que corregir, tiene que instruirlos en amor, en justicia, porque si no los corriges, hacen lo que quieren, ¿no? A un niño desde bebé puede empezar a portarse mal porque hace berrinche, porque le hablas y hace su voluntad, porque le dices si no te obedece, le dices que haga esto y no hace el otro, hace su tiradero y le dices que lo levante y no lo hace, ¿no? Y todos los niños, a todos, incluyendo a mí me tuvieron que enseñar, me tuvieron que educar, me tuvieron que instruir, porque todos desde chiquitos hacemos las cosas mal, ya nos portamos mal. Y eso dentro de la palabra de Dios se conoce como el viejo hombre. Y todos, creyentes o no creyentes, traemos eso dentro de nosotros. Y por ahí se dice, no es que ahora los creyentes no, pero la palabra de Dios enseña que sí, que a pesar de que estamos hoy en Cristo, hay un viejo hombre dentro de nosotros que en algún momento tiene que ser erradicado en su totalidad. Por eso es que a usted le cuesta mucho trabajo dejar de pecar. Por eso es que a usted le cuesta mucho trabajo dejar sus adicciones. Por eso es que le cuesta trabajo, dejar de hacer aquello que no es correcto. Por eso es lo que a usted le cuesta, porque ese viejo hombre todavía quiere salir a flote, ese viejo hombre todavía quiere seguir operando en la vida de cada uno de nosotros. Ahora sí, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, ¿qué significa despojarse? Despojarse significa desnudarse. Despojarse es quitarse. Eso es despojarse. Pero dice la palabra de Dios que antes de que vengamos a Cristo, usted y yo ya traemos una vestidura. Y vemos en la palabra de Dios que cuando Adán y Eva pecan, Dios los cubre porque dice que estaban desnudos, ¿no? Pero cuando ellos se equivocan, lo veíamos en algunas predicaciones atrás, Dios de una manera consciente, Él hace sacrificio en favor de Adán y Eva para que no murieran, porque usó las pieles de algunos animales, lo dice para cubrirlos. Está hablando de sacrificio para cubrir la falta o el pecado que habían cometido en ese momento. Por eso es que Adán y Eva no murieron, porque de una forma indirecta hubo sacrificio para vestirlos. Ahora, esa vestidura, antes de llegar a Cristo, la portamos, ¿no? Pero cuando venimos a Cristo, dice la palabra de Dios, y lo vemos aquí ahorita, en cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de algo pasado. Está hablando de despojarse, de desnudarse, de quitarnos esa ropa sucia que podamos traer en este momento o en la vida pasada que tuvimos. Y vamos a tomar esta vestidura como las experiencias, como los errores, los fracasos y los pecados que cada uno ha cometido. Entonces, despojarse del viejo hombre. Quiero que noten bien lo que dice el texto, dice despojaos, ¿sí o no? No dice la Biblia que Dios va a venir y te lo va a quitar. Dice la palabra de Dios, el Señor dice, despójate, de ti depende que te quites aquello. Y en muchas ocasiones hemos dicho, Señor, despójame, quítame esto. Y te voy a decir algo, Dios no lo va a hacer por ti. Hay cosas que les corresponden a ustedes, a nosotros como iglesia hacer. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Murió en la cruz del Calvario por perdón de nuestros pecados. Y aún así envía a su Santo Espíritu para traer fortaleza, para traer consuelo, para traer libertad a nuestra vida, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo sigue obrando. Pero depende de nosotros frenar ese viejo hombre que en ocasiones quiere salir a relucir en nuestra vida. Jesús mismo hablaba acerca de eso y decía, oren para que no entren en tentación, porque a la verdad el espíritu está presto, pero la carne, es decir, el viejo hombre, se opone. El espíritu de Dios que está en ti te dice, tenemos que orar, tenemos que hacer esto y el otro y aquello, tenemos que leer, tenemos que conectarnos hoy con el Padre.
Pero la carne dice, no, mejor vamos a ver el partido, mejor vamos a ver la novela, o nos echamos un sueñito y ya nos despertamos en una hora. Y te sigues de largo y ya no oraste. Y despiertas y ya se te hizo tarde y el Espíritu Santo dice, antes de que te vayas al trabajo tienes que orar. Y dice, no, voy a orar en el camino porque ya se me hizo tarde. Y te subes al micro y no oras y vas cantando la guaracha sabrosona porque tu carne está más fuerte y lo que hay en el micro es eso que te mueve. Y el Espíritu Santo está ahí diciéndote, vamos a orar, vamos a leer, vamos a tener comunión con el Padre. Pero como el hombre viciado que hay en nosotros se opone, somos más dados a hacer lo que no es agradable delante de Dios que antes hacer la voluntad del Padre. Y el apóstol Pablo empieza a enviar cartas a las iglesias acerca precisamente de este tema referente al viejo hombre, a los deseos bajos que usted y yo hasta el día de hoy todavía tenemos, porque eso es real. No, es que como él es el pastor, él no debería de tener deseos. Újule, qué bueno fuera, mis hermanos. Si eso fuera, ya no estaría yo aquí, ya estaría yo en el cielo. Pero como soy un hombre imperfecto hasta el día de hoy, como sigo cometiendo errores, Dios me mantiene aquí todavía. Por eso es súper importante entender el texto y aún mayormente el contexto acerca de lo que usted y yo leemos dentro de la palabra de Dios. Ahora, vamos a aterrizar todo esto en Romanos capítulo 7, 24. Porque fíjense, ¿han visto la historia del apóstol Pablo? ¿Han visto la historia del apóstol Pablo de cómo se ha estado ahí moviendo, de cómo el apóstol Pablo iba, predicaba? El apóstol Pablo se iba con el hermano José Luis a predicar, con el hermano Esteban, con el hermano Alan, con cada uno de ustedes, con el hermano, con todos. Y el apóstol Pablo siempre llevaba un compañero de misión, un compañero. Pero en esas misiones el apóstol Pablo empieza a notar que dentro de las iglesias sigue habiendo todavía mucha carnalidad, o sea, porque no se le puede llamar de otra manera. El apóstol Pablo empieza a notar que todavía dentro de nosotros empieza a haber ese deseo de hacer lo malo. Lo que la Biblia dice, que el Señor, el Espíritu Santo nos dice, toma tu Biblia, pero la carne nos dice, no, mejor tómate esto porque pues, no es de nadie y pues, en el que se echa a perder, pues mejor tómatelo, mejor llévatelo. Y dice el apóstol Pablo, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, no es cualquier. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. O sea, y cuando usted empieza a notar y empieza a estudiar la vida del apóstol Pablo, pocas veces usted va a encontrar, o difícilmente más bien va a encontrar usted algún error. Pero Pablo aún delante del Padre, aún delante del Señor Jesucristo decía, Señor, estoy quebrado delante de tu presencia. Porque tengo todavía muchos errores en mi vida. Porque todavía, a pesar de que era el apóstol Pablo, y Pablo es el que dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y miren que Pablo era un hombre de mucho respeto. Un hombre que hacía la voluntad de Dios. Pero aún así Pablo decía, aún así, soy un hombre que comete pecados. Y eso es súper importante. Y ya vamos a entender un poco el contexto del título, ¿no? Del que tienes que morir ahora. Estamos hablando precisamente de aquello que traemos cada uno de nosotros de manera muy personal. Porque hay cosas que la gente no sabe de usted, que no sabe de mí, que solamente las sabe Dios y nadie más las va a saber. Pero son cosas que uno tiene que aprender a dejar, que de uno mismo se tiene que despojar. Y por eso lo dice la palabra, despojaos. O sea, vacíense, quítense ese peso que traen encima, quítense esa carga, quítense ese viejo hombre viciado que traen ahí dentro de nosotros. Y decimos, es que tengo un montón de luchas, no porque yo quiero hacer esto, pero el enemigo me tienta. Bueno, dice la palabra que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, lo dice la palabra de Dios. Y todo el mundo le echamos la culpa al diablo, pero a lo mejor el diablo pues, ni culpa tiene, ¿no? De lo que está pasando. Es nuestro viejo hombre que está viciado, que está deseoso de hacer lo malo constantemente. Y decimos, es que la lucha está afuera. Y sí. Pero la primera lucha que usted tiene que batallar, la primera lucha que usted va a pelear todos los días, es con usted mismo. Ahí adentro en su corazón. Esa es la lucha que está todos los días. Antes de que usted diga, voy a ir a luchar allá afuera contra mundo y marea y todo eso. La primera lucha que tiene que librar es con usted mismo.
La lucha no está allá afuera. Y por ahí hay una canción de un grupo que dice que esta lucha es como una punzada dentro de nosotros, que dura toda la vida. Y sí es cierto, porque toda la vida, si tú eres un hombre dado a alguna adicción, algún vicio, llámese el que ustedes quiera, toda la vida vas a tener que lidiar. ¿Sabe por qué? Porque el pecado lo acecha a usted todos los días. Todos los días. No hay hora, no hay momento, no hay segundo en que el pecado no los aceche. Hace tiempo platicaba yo con un hermano y me decía, es que voy por acá y me sale por acá, ¿no? Y voy por allá y me salen por acá y me voy para acá y también salen por acá y mejor me voy hasta por allá y hasta por allá me salen también. Y sí, el pecado siempre los va a acechar. El pecado es como... ¿Alguna vez jugaron ustedes el juego de la viborita? Que de los viejitos teléfonos. ¿Sí? ¿Se acuerda? Que era una viborita que se comía la manzana, un punto negro. Vas a decir que usted es el punto negro y el serpiente pues es el enemigo, el chanclas, ¿no? Y así lo va a buscar. Si usted se va allá, ya se acuerdan que el punto salía arriba y ahí va la viborita hasta arriba, ¿no? El punto salía hasta el otro lado y ahí va usted y lo movía para que se lo... Así de acechado es usted en todo momento. Entonces, no se me espante, no diga, ay, es que no creo. Sí, porque eso es algo que va a ser toda la vida. Eso es algo que va a ser toda la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo batallar? ¿Cómo aguantar esa lucha constante durante toda mi vida? Porque si yo le dijera, ¿sabes que toda la vida va a estar enfermo? Y hasta yo diría, no, mejor Señor, pues ya aquí, ¿no? Ya llévame. ¿Para qué me voy a esperar hasta allá? Si en lo que llego hasta allá voy a estar igual, mejor ahorita. Pero eso es algo que tiene uno que batallar toda la vida. Jesús lo hizo. Dice la palabra que fue tentado en absolutamente todos, en todas las situaciones. Pero Jesús lo hizo. Pero ahora usted y yo, como hijos de Dios, tenemos esa batalla todos los días. Tenemos que aprender a batallar, no acostumbrarnos a vivir con ello, no. Pero ahorita lo vamos a ver. Vamos más adelante. Estamos hablando del viejo hombre. Ahora vámonos un poquito atrás, Romanos 6. Y en el capítulo 6, el apóstol Pablo empieza a hablar precisamente acerca de esto más estructurado, hablando a los romanos, el apóstol Pablo. E incluso versículos atrás empieza a hablar acerca del apóstol Pablo de esto en el capítulo 5, pero vamos a empezar del 6, versículo 3 en adelante. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, cuando hablamos de bautizo, estamos hablando o hace referencia a ser sumergido. Por ejemplo, ahora que vamos a tener los bautizos, ¿qué es lo que se hace? Se sumerge a la gente, a los hermanos, ¿no? Y eso es un simbolismo, o sea, el bautismo no te da la salvación, no te da absolutamente, por decirlo así, es algo simbólico. No te da ni la salvación, no te da ni más bendición, no. Es un paso que tenemos que obedecer. Pero ese bautizo es una señal pública de decir, muero al viejo hombre y ahora al salir yo resucito como una persona nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habla de un compromiso mayor para con el Padre. Eso es súper importante. ¿Sale? Y es algo que tenemos que hacer, el ser sumergido, es decir, el ser llevado abajo para ser limpiado completamente y salir como una persona nueva. Y eso se hace en un acto de fe, confesando tu fe pública a los demás, que ahora crees en Cristo Jesús. ¿Estamos claros? Dice, ¿o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados también en su muerte. Ahora, vamos a entender esta parte, este versículo dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando usted viene a Cristo y usted cree en su nombre, usted tiene que empezar a vivir una vida completamente diferente a la cual usted estaba acostumbrado. Eso tiene que ser sí o sí, mis hermanos, porque si no hay un cambio de lo que fuimos antes y de lo que ahora somos en Cristo, entonces no hemos nacido de nuevo y seguimos siendo gobernados por el viejo hombre que desde anteriormente nos había gobernado, el que nos ha llevado a las adicciones, el que nos ha llevado a la lascivia, a la lujuria, a las contiendas, las maledicencias, las orgías, al ego, a la altivez, a todo eso que siempre ha roto nuestra familia. Y si hasta el día de hoy seguimos siendo completamente gobernados, entonces quiere decir que tenemos un problema en nuestra vida personal.
Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un antes y un después. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando usted se baña, ¿por qué se baña? ¿Porque está limpio o porque está sucio? O dice, ay, me voy a bañar porque estoy limpio. ¿No? No, dice, no, me voy a bañar porque estoy sucio. Me voy a un regaderazo o un washer, dicen por ahí, ¿no? Porque estoy sucio. Y usted se baña y sale de ese baño y usted sale bien limpiecito y bien perfumado y se peina y se maquilla y se pone eso. O si no se pone desodorante no pasa nada porque se acaba de bañar, ¿no? Pero así tiene que ser algo. Hay un cambio, un antes y un después, precisamente. Sucio, limpio. O sucio, no podemos seguir siendo sucios todo el tiempo. Pero tenemos que entender que es una lucha constante, que eso va a ser un batalla. Hasta el día en que usted entregue el equipo o cuelgue los tenis, eso va a terminar. Pero mientras usted siga vivo, siga respirando y mientras estemos en este cuerpo, la lucha va a ser constante. ¿Sabe por qué? Porque el carácter va a salir. En el matrimonio usted va a decir, oye, ¿qué crees que vamos a ir acá? No, es que yo quiero ir allá. Y empieza a salir esto y el otro. Y empieza a decir, no, es que yo quiero allá, pero tú quieres acá y nunca nos ponemos de acuerdo. Pero acuérdense que se trata, por eso Dios nos dio boca, para ponernos de acuerdo. Pero cuando ese tipo de cosas no se pueden solucionar de una manera correcta, el viejo hombre, él tiene la llave. Nada más tú le dices, pásate y él se va a pasar. Pero ¿a quién vas a dejar que gobierne tu vida? ¿La presencia de Dios, el Espíritu de Dios? ¿O que gobierne en tu vida el viejo hombre que te causó daño? Es decir, tú mismo. Dice el 7, nos quedamos en el 4, dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, mientras que tu vieja naturaleza no haya sido crucificada, no podrá haber un cambio interno en ti. Mientras no haya un compromiso de ti hacia Dios, no va a poder haber un cambio jamás. Podremos tener 5, 10, 15, 20 años, toda la vida en la iglesia, pero si no dejamos que ese viejo hombre empiece a ser crucificado juntamente con Cristo, lo dice la palabra, seguimos siendo los mismos. Suena feo, pero decía por ahí alguien, seguimos siendo la misma porca lavada, ¿no? Y lo dice la palabra, porque dice que es como el perro que vuelve al vómito y la misma porca que va, se baña, o como, a ver, ¿quién tiene, levanta su mano, quién tiene perros o gatos en su casa? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes lavan a sus gatos, sus perros? Lo bañas y lo primero que hace es irse a revolcar al polvo otra vez, ¿sí o no? Y hasta usted lo seca con su toalla, pero nada más usted le abre la ventana, o se descuida o le da las llaves, se sale y más tarda usted en bañarlo que en lo que ya se revolcó. Lo mismo pasa con nosotros. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Dios nos lava, nos habla hoy domingo, nos cuida, pero mañana ahí estamos, otra vez en el mismo error. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber una renovación completamente en nosotros. Si no, hay un problema bastante grande dentro de nosotros. Entonces, mientras no haya esto, no podemos generar realmente una conversión a Cristo. Y le voy a decir algo, eso no depende completamente de usted, eso es real. Por eso Dios ha depositado de su Santo Espíritu en usted para que le ayude, para que le enseñe, le diga, oye hijo, hija, vas a hacer esto y esto y esto. Señor, es que me cuesta mucho trabajo hablar con el joven. Pero mira, te voy a decir cómo, porque es así, así, así. Y entiendes bien todo eso, pero si no conocemos realmente lo que Dios puede hacer en nuestra vida, estamos en un problema algo complicado. Dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes han sido justificados por Cristo? Uno. ¿Y los demás? Pues pídanle a Dios que los justifique. ¿Ha sido usted justificado por Dios? La pregunta es, ¿qué tanto cambio ha habido en usted? Y le voy a decir, yo podría decir, no, yo he cambiado un montón. La gente es la que va a dar testimonio precisamente de ustedes. No los va a juzgar, no va a hablar, pero se va a decir, es que hoy veo que ella es diferente. Porque fíjate que yo la conocí, pero era bien canija, era bien tremenda. Pero hoy, desde que va a la iglesia, no ya. O sea,
parece que le cambiaron el chip o le cambiaron las baterías o le cambiaron las balatas, no sé, pero ya se frena más, ¿no? O ya no habla, ya no grita, ya se reserva, ya se calma, ya sabe cómo manejarse. ¿Sabe qué? Eso se conoce como madurez. Pero tenemos que ser despojados en todo momento. Le voy a decir algo, ¿será que yo como pastor me cuesta trabajo orar? O Dios me dotó y me dijo, no, a ti te voy a dar el don de la oración y me la paso orando y así todo eso. Le digo algo, hasta a mí me cuesta trabajo hacerlo. Llego de la casa y ya voy en ocasiones llego ahí con mis hijos. Fíjense qué irónico, era yo bien bruto para las matemáticas y hoy yo les ayudo a mis hijos en las matemáticas, ¿no? Más para que vean lo que Dios hace, ¿no? ¿No? Sí, de verdad, hoy le entiendo a los ángulos, a las fracciones y todo eso. Y antes yo decía, ¡ay, Dios mío! Pero no, por más que me decían, no me entraba nada, ¿no? Bueno, pero esa es otra predicación, dijeran por ahí, ¿no? Pero llego a la casa y les ayudo en eso. Y luego ya digo, ya terminé, ya voy a dormir. Y escuchas, es que de verdad, si en tu corazón dices, vamos a orar. Y dices, no, Señor. Ya hice la tarea, es más, ya platiqué contigo en el trabajo cuando estaba yo ahí. Por ejemplo, algunos usamos mucho el tiempo para cuando uno va al sanitario, pues ahí con nada que hacer empiezas a orar, o sea, porque de verdad, o sea, es real, ¿no? Digo honestamente, yo creo que todos lo hacen, no soy el único que lo hace. Digo, ay Señor, ahorita que tengo un tiempo tranquilo, es que esto y aquello, ¿no? Porque de verdad, o sea, no, todo el mundo lo hace. O sea, el que diga que no, pues le falta conocer más, ¿no? La oración. Pero, y escuchas, y en ocasiones luego ya estoy dormido así, y despierto 2, 3 horas después, y otra vez, vamos a orar. Dices, no, es que mañana, Señor, es que mañana tengo que levantarme temprano, tengo que hacer esto, y mañana es un día largo. Y por eso el Señor dice, sí, por eso quiero que hables conmigo, porque mañana es un día largo. Mañana tienes que dar solución a muchas cosas, por eso habla conmigo, porque yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, y no va a ser tu deseo, sino que va a ser mi deseo a través de ti. Pero si no hablamos con Él, va a ser nuestro deseo y no el de Dios. Y cuando es tu deseo y mi deseo, nos vamos a equivocar un montón de veces. Un montón de veces. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Por qué? Porque Cristo crucificó a su viejo hombre también que Él tenía. Porque Él también tuvo a un hombre que estaba tendido hacia pecar. Eso es real. Pero dice la palabra que Cristo se niega a sí mismo, que Cristo toma su cruz y Él va en pos de lo que el Padre le había dicho. Y dice la palabra que fue tan así que se despojó de su gloria, que vino a la tierra y fue tentado en todo como usted y yo, pero la grande diferencia es que Él vivió conectado al Padre y no cometió pecado. ¿Sí o no? Y luego dice que a ese viejo hombre también fue crucificado juntamente con Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que decía que Jesús, niégate a ti mismo. Si quieres venir en pos de mí está bien, pero niégate a ti mismo, es decir, niega tus deseos, niega tus pasiones más bajas. Y Dios nos espanta porque todos tenemos pasiones así. Solamente que hay pecados visibles y pecados no visibles. Exacto, aquí. Pero siguen siendo, el título es el mismo, pecado. Solamente cambia la segunda palabra. Visible e invisible. ¿Sí o no? Y es que no, yo no, o sea, yo vi al hermano que andaba ahí, pero yo nunca hago nada. No, pero no, a lo mejor no haces nada afuera, pero dentro de casa, cuando no hay nadie en tu dispositivo, pues cosas que no son correctas. O no es que yo no, ni eso, pero ves de manera diferente a los demás, a las demás. No es que yo respeto a las mujeres, yo solo veo a mi esposa, pero a lo mejor eres altivo, grosero. No, es que yo soy amor y misericordia y me dicen Walter Mercado, ¿no? Porque puro amor, ¿no? Siempre va a haber un deseo dentro de ustedes, de todos, chicos, grandes, mujeres, todos. Siempre va a haber ese deseo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que decía Jesús. Niégate a ti mismo, toma tu cruz.
Toma tus cargas y ven en pos de mí, porque yo voy a aligerar tus cargas. Cuando venimos a Cristo, depositamos en Él las cargas, pero el viejo hombre tiene que ser crucificado ahora. ¿A Jesús le dolió la crucifixión? Sí. A usted le va a doler muchísimo, va a ser durísimo para usted despojarse de ese viejo hombre. Cuando dice despojarse, estuve yo viendo los significados, y uno de los significados que encontré en el griego es inhabilitar. ¿Y qué es inhabilitar? Por ejemplo, en su teléfono hay aplicaciones que usted no usa, y hoy como los teléfonos son inteligentes, porque así se conocen, ahí mismo te dice, esta aplicación fue inhabilitada porque no la usas, ¿no? En mis palabras. ¿Sí han visto eso, no? Por ejemplo, que tienes algún programa de XD y dice, XD fue inhabilitado porque no lo has ocupado en 30 días. Así hoy, los teléfonos de hoy así son. Es lo mismo que tiene que ser, es algo que nosotros, es algo que vamos a tener que portar toda la vida, pero que es algo que tiene que estar inhabilitado dentro de nosotros. Te voy a decir, ¿por qué? Porque deseo siempre vas a tenerlo. Sea mental, emocional, sexual, siempre lo vas a tener. Siempre. Toda la vida. Pero es algo que tú tienes que empezar a inhabilitar. Es algo que tienes que llevar a la cruz de Cristo, es algo que tienes que llevar, ¿para qué? Para que el día de mañana, así como Cristo fue crucificado, también fue resucitado, lo mismo pase contigo, que lleves a tu viejo hombre, pero que ahora el nuevo que está en ti sea resucitado en el tiempo postrero, lo dice la palabra de Dios. Y esto tiene que ser extremadamente necesario en la vida de todo aquel que dice, yo creo en Jesús. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el 11. Vámonos al 10, perdón. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive para Dios, vive precisamente. Y yo te pregunto, ¿para quién vives tú el día de hoy? Les digo, la lucha es constante. ¿Cómo les fue en sus luchas esta semana? Olvídese de los demás, usted de manera personal. ¿Qué tal estuvieron sus luchas? ¿Fuertes o fáciles? Pero, ¿por qué fuertes? Bueno, los que salimos a trabajar, órale, pero los que se quedan en casa, es igual. No, es que yo tengo más, platicaba yo hace tiempo con alguien y me decía, no, es que aquí donde yo trabajo, no, hombre, pasan las mujeres en minifalda y con pantalón así, y la verdad es que como trabajo en la esquina del circuito, no, la tentación está fuerte. A donde quiera que vayas está fuerte. Estás encerrado en tu casa, no pasan mujeres, no pasan hombres, pero hay otras cosas que puedes encontrar. No, es que no, y se los he dicho, cada uno cojea o nos duele diferente, pero a todos nos duele o cojeamos de alguna parte de nosotros. Pero Pablo empieza a decirlo, iglesia, es súper importante que aprendan a despojarse de esos deseos, que aprendan a dejar la inconformidad, que aprendan a dejar el deseo de tener más, que aprendan a dejar el enojo, que aprendan a dejar todas esas cosas que los alejan de mí. Porque todo eso no es en beneficio de, sino que es en beneficio de nosotros. Es algo que Dios nos está diciendo, ¿quieres estar cerca de mí? Está bien, pero tienes que crucificar a ese Adán que se equivocó cuando fuiste joven, cuando fuiste un hombre, cuando hiciste muchas cosas. Ese hombre, Adán, tiene que ser crucificado para que ahora Cristo resucitado sea en la vida de cada uno de nosotros. Y lo decía el apóstol Pablo, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, pero mientras no crucifiquemos nuestra carne, mientras no sometamos aquellos deseos bajos que traemos, no va a poder haber algo bueno en nuestra vida, mis queridos hermanos. Entonces, hoy, ¿hacia qué lado se inclina más tu balanza? Porque también la palabra de Dios habla acerca de eso. Dice que en algún momento, dentro de la palabra de Dios, Dios pesa un hombre, Dios pesa el corazón del hombre y fue hallado falto en el peso. Porque la balanza se inclinó más hacia la naturaleza caída que hacia la naturaleza de Cristo. Porque es más fácil ir hacia allá que seguir a Cristo. Porque es más fácil decir que sí acá y acá decir, no, Señor, no puedo. Porque es más fácil decir, ok, lo hago, a que decir, Señor, está bien, voy a hacer tu voluntad. Y el problema es ese, que como no es tu voluntad, chocas, conflictúas. Pero te voy a decir algo, servir al pecado va a traer muerte, va a traer condenación. Pero servir a Cristo va a traer libertad y bendición a la vida de cada uno de ustedes. Son dos cosas completamente diferentes. Si Dios se lo decía al pueblo, hoy delante de ustedes pongo dos cosas, solamente hay dos sopas. Sopa de verdura
sopa de carne. Yo iría por la sopa de carne, pero también la de verdura. Y Dios le dice, bueno, aquí hay esto. Hoy delante de ustedes yo pongo la bendición o la maldición. Ustedes escojan qué es lo que quieren. No es que Dios diga, te voy a dar la bendición a fuerza. Y tú dices, no, Señor, yo no quiero ser bendecido. Dios dice, está bien. Yo pongo hoy delante de ti una cosa y la otra. Escoge tú qué es lo que quieres. Y ahorita lo decía el hermano. Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad, sin que el hombre llegue a entenderlo. Pero ¿por qué Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre? Porque Él quiere estar con nosotros. Él quiere vivir, habitar en medio de su pueblo, que nosotros estemos en ese lugar celestial. Pero el hombre no quiere. El hombre no tiene ese deseo. El hombre quiere vivir, quiere hacer, quiere experimentar, quiere conocer, quiere perderse completamente. Y Dios siempre va a respetar eso como, que se conoce como la libertad de decidir qué es lo que quieres. Dice el 11, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, cuida que el pecado no reine en ti. Cuida que la muerte no tenga potestad sobre de ti, porque cuando tú y yo pecamos, la muerte tiene potestad sobre nosotros. Es así. Pero cuando usted se equivoca y dice, Señor, volví a meter no una, sino las dos patas ahora sí. Todo el cuerpo, me fui, Señor, completo, ni siquiera fueron las dos, fue 2 brazos, 2 pies, todo, o sea, absolutamente todo. Y algo que tenemos que entender, que dice la palabra de Dios, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Pongan atención en esto. Y dice el apóstol Pablo más adelante, entonces empieza a haber un conflicto dentro de la iglesia porque Pablo empieza a dar un mensaje acerca de que cambiar, el ser renovados en el viejo hombre, pero también Pablo dice, pero a ver, no todo está perdido, porque seamos conscientes, vivimos en un cuerpo mortal que constantemente se equivoca una y otra vez, en muchas maneras. Y Pablo empieza a hablar y la gente empieza a decir, bueno, entonces como está dando esta parte, esta carta Pablo, significa que sí puedo, ¿no? De vez en cuando, no seguido. Pero sí puedo. Y la gracia se ha tomado como algo de que pues es gracia, o sea, no tengo que hacer nada para salvarme. Y entiendo esa parte. No, y le voy a decir algo, no porque usted se porte bien, va a ir al cielo. ¿Sale? Es la fe en Cristo lo que lo hace ir a la presencia del Padre. Pero esa salvación que el Señor ha hecho en usted lo tiene que convertir en un hombre y una mujer que vive de una manera correcta, que vive de una manera honesta. Eso sí. No es porque usted se porte bien, porque Dios no limita su salvación a qué tan bueno o qué tan buena pueda ser como persona. No. Lo que te hace salvo es la fe en Cristo, pero esa fe tiene que hacerte vivir bajo la voluntad de lo que Dios ha hecho. El ejemplo lo tenemos con Cristo, lleno de misericordia, lleno de amor, pero también amonestando a quien era necesario. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, el 13, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces hay dos: o presentas tu cuerpo para servir al pecado, o presentas tu vida para entregarla a Cristo completamente. El pecado, muerte y destrucción. Cristo, vida eterna. Ser un hombre bendecido en todos los aspectos de tu vida. Entonces, ¿hacia qué lado te vas a inclinar hoy? ¿Qué clase de instrumento estás haciendo hoy? Dice el 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahora, fíjense, esta parte de la gracia, les decía, ha sido bastante mal utilizada porque dicen, bueno, si es gracia, pues ¿qué es la gracia? Es un regalo inmerecido que viene de Dios hacia el hombre. O sea, que usted es salvo porque a Dios se le dio la gana. ¿Estamos claros ahí? Porque Dios quiere salvarlo a usted. Entonces, bueno, pero como Dios ya me salvó, ¿significa que yo puedo hacer lo que yo quiera? ¿Significa que yo puedo hacer y deshacer? Pero yo ya soy salvo, porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué? No por el hecho de que yo peque, significa que dejo de creer en Jesús, sigo creyendo en Jesús, pero pues sí, sigo ahí aventándome mis errores. No es así. Dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo más adelante. Déjenme lo busco. Me parece que es el 15. Donde dice,
donde dice, ¿qué pues diremos? El 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque se entiende, es que es gracia, entonces como por gracia soy salvo, pues puedo equivocarme. Y lo dice el apóstol Pablo, bueno, entonces, ¿qué pues diremos? Vamos a pecar para que la gracia sea abundante, porque dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es decir, que donde hubo pecado en nosotros, Dios envió de su gracia y ahora por gracia somos salvos. Entonces, ¿hay que pecar más para que la gracia sea mayor en nosotros? No, mis hermanos, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a despojarnos, aprender a abandonar esos deseos viles que cada uno de nosotros tenemos, porque esto es real. Entonces, servir al pecado te esclaviza. Servir a Cristo te hace completamente libre, porque Él nos llamó a libertad precisamente. Ahora, cuando usted y yo venimos a Cristo, Él gobierna nuestra vida, ¿sí o no? Usted y yo fuimos creados para ser gobernados. Sí fuimos enviados también para gobernar, en este caso la creación, pero el hombre no es autónomo. Usted tiene que ser dependiente de Dios todo el tiempo. Usted no puede estar solo, sola, no. Usted tiene que estar conectada con Dios todo el tiempo. Dice el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, usted toda la vida va a tener a alguien sobre usted. Usted toda la vida va a ser esclavo. Usted y yo. No de mí, no de ustedes, sino de Dios. O somos esclavos del pecado o somos esclavos por amor a Cristo. Y le voy a decir algo, con Cristo no va a estar usted esclavizado como en el pecado. El pecado es como los bancos. ¿Cómo son los bancos? Prestan, pero después te cobran. Le pides un ojo y te cobra hasta los riñones. Te pide los dos y los riñones y todo lo que te sobre. El pecado es así. Yo siempre lo he dicho, el pecado es como la tarjeta de crédito. Vas, te compras, lo disfrutas hoy, pero tienes muchos meses para pagarlo. El pecado es exactamente igual. Hoy lo disfrutas, hoy te deleitas en él, pero después tienes que pasar mucho tiempo pagando los intereses porque el pecado cobra intereses muy altos. ¿De qué manera estamos aprendiendo a vivir hoy nosotros? ¿De qué manera? El viejo hombre tiene que ser crucificado sí o sí, mis hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, que aún mi carne, decía el apóstol Pablo, mi carne ya aprendió a someterse a la voluntad de Dios. Porque decía, lo que antes se veía en la carne, lo que antes para mí eran fiestas y pleitos y ir al sonido y ponerme no hasta atrás, sino hasta atrás. Hoy mi carne ya no lo vive así, porque ahora lo que mi carne hace es deleitarse en el Hijo de Dios. Que aún tu carne se ponga alegre cuando vienes a la casa de Dios. Eso es lo que tiene que ser. Con Cristo soy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A ver, dígalo, por mí. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces, si Cristo, siendo el hombre más perfecto que ha caminado sobre la tierra, murió en la cruz, usted y yo, que somos imperfectos, con mayor razón tendríamos que ir y crucificar a ese viejo hombre que está viciado dentro de nosotros. Y le voy a decir algo, nunca lo va a querer dejar. Siempre va a estar ahí dentro de usted. Pero dentro de usted hoy hay dos naturalezas. La que tenemos como seres humanos, pero también la que Cristo ha depositado en nosotros. Hoy tenemos que empezar a vivir conforme a la voluntad del Padre. Hoy tenemos que empezar a ser renovados en todos esos aspectos que hemos fallado muchísimas veces. Y si el día de mañana usted se equivoca, acuérdese de esta palabra. Si usted se equivoca el día de mañana, no se ponga triste. Venga al Señor y arrepintámonos de corazón y empecemos otra vez. Porque cada día la batalla es nueva. Las oportunidades también cada día son nuevas, lo dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Entonces, tenemos una batalla que inicia cuando despiertas cada mañana, todos los días.
Elige bien a quién vas a servir. Y sirvamos a Jesús despojándonos de todo peso y de todo pecado, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, esto es lo que lleva al título del mensaje, que se dice: tienes que morir ahora. Y creo yo que tiene que ser sí o sí. Amén.